Hoy a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Lo leímos la palabra la semana pasada, pero vamos a seguir estudiando esto, hermano. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 16, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias, Señor, amén. por la lectura de su palabra, Padre Santo. Amén. Ahora yo te ruego que tú bendigas cada hermano, cada hermana, Señor amado, Amén, que nos estamos Señor. reuniendo, Señor, Amén. alrededor de tu palabra, y que podamos recibir, Señor, de tus revelaciones, Así Señor. es, Señor. Que Amén. tu palabra, Señor, sea derramada en medio nuestro, Señor amado. Amén. Gloria a Dios. Que cada hermano, Señor, que viene débil espiritualmente, reciba fuerza, Señor Así amado. sea, Padre. Cada hermana, Amén. Señor amado, que necesita de ti, Señor, que pueda recibirte, Señor Amén, amado. sí, mi Oh, Cristo. Señor, estamos Amén. deseosos, Señor, de tener ese Espíritu Santo en nuestras vidas, pero Amén, en la plenitud, Señor amado. Amén. La llenura del Espíritu Santo en medio de tu pueblo, Señor amado. Sí, Gracias te damos porque continuamos creyendo. Nosotros creemos en tus promesas, Señor. Amén. Gloria Creemos a en Dios. tu palabra. Es Amén, por eso, Señor amado, que estamos jalando de ti. Gracias por todo. Límpianos, santifícanos, perdónanos si hemos pecado. Amén, Queremos, Señor, Señor. entrar en el Espíritu, Señor Amén, amado, gloria a a recibir Dios. tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Como les decía anteriormente, vamos a ir a la palabra y estamos golpeando, hermano, lo que es la idolatría. Amén. ¿Por qué? Porque hay algunos que no tienen claro lo que es la idolatría. Así es, Muchas personas piensan, hermano, que por el solo hecho de asistir a una iglesia, hermano, que no tiene ningún tipo de imágenes, ese ya no es un idólatra. Eso es mentira, hermano. Y nosotros siempre decimos, los católicos son idólatras porque tienen imágenes, y eso es verdad. Pero déjenme decirles algo, los pentecostales no tienen imágenes, pero de todas formas son idólatras. Ahora, ¿en qué radica la idolatría? Eso es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Amén. Tema para el día de hoy: escapando a la plaga de la idolatría. Amén. Ese es el tema para el día de hoy. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. Yo quiero que nos fijemos un poquito en esto, hermano, lo que dice la Biblia en el texto que acabamos de leer, de Apocalipsis capítulo 16, pero el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Mire, ¿sobre quién vino? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, ¿ya? Y que adoraban su imagen. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un estilo de adoración. Así es, ¿Y Señor. cuál es ese estilo de adoración? Un estilo pagano. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Para esto yo estudiando en la semana, hermano, separé dos mensajes, por así decirlo. Uno está en el mensaje de la invasión de los Estados Unidos, y el profeta dice lo siguiente, mire, dice: fíjense, así como Acab se casó con Jezabel. Ustedes saben que Jezabel es una idólatra. Amén. Amén. Sí, amén. Dice: durante el tiempo de esa gran edad oscura de Israel, él, hablando de Acab, introdujo idolatría en Israel. Amén. Así es. Mire, ponga atención a lo que dice: un mismo tipo de hoy. Oh, aleluya. O sea, lo mismo que está ocurriendo hoy en día.
¿De qué está hablando? De la idolatría. Ahora recuerde usted que Israel era un pueblo apartado. Israel era un pueblo separado. Israel era un pueblo descendiente de Abraham. Así es, Señor, amén. Pero dése cuenta cómo entró la idolatría. Ahora, ¿cuándo vino Elías? Elías vino para la 7ª edad en el pueblo de Israel. Amén. 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 Ahora sigamos leyendo lo que dice el profeta. Dice, cuando salimos a través de los primeros apóstoles, la edad apostólica, la segunda vez, la tercera vez, entrando en la edad oscura, los 1500 años, así como Acab se levantó con Jezabel e introdujo idolatría en Israel. Asimismo, mire, ponga atención, asimismo, la iglesia del Espíritu Santo se casó con ismos y volvió a traer idolatría. Oh, Padre. Amén. Amén. Estamos hablando, hermanos, de las iglesias del mensaje, porque recuerde, anteriormente estaban las denominaciones. ¿Cuándo vinieron los sismos? Después de que vino el profeta. Así es, Y dice, y volvió a traer idolatría. Y mire lo que dice, y hoy es una forma de cristianismo. Oh, Padre. O sea, pensamos que estamos adorando a Dios. Pensamos que estamos dentro de una iglesia cristiana, pero no es nada más que idolatría. Amén. Dice, ven, dice, muy oscuro. Y ahora ha seguido avanzando, dice, cada día, cada edad de la iglesia avanza hacia la misma cosa. Llega al gran clímax. Amén. Amén. ¿A qué llega? Dice, a una condición tibia. Padre. La tibia edad de la iglesia de la Odisea. Así es, Oh, amén. dice, qué hora más horrible en la que estamos viviendo. Así es. Amén. Amén. Eso deja claro, hermanos, de que por eso Jesucristo dijo, no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén, así es, Padre. Amén. Amén. Por eso es que quiero que podamos aprender qué es lo que es idolatría, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuál es la verdadera idolatría? En el mensaje, la otra cita que anoté, preguntas y respuestas, dice lo siguiente. En el mensaje pregunta y respuesta, en el párrafo 82, dice, recuerden, era solamente un pequeño puñado de verdaderos adoradores que salieron en cautividad de Babilonia. Así es, Señor, amén. Miren lo que dice el profeta. Sadrach, Mesac, Abednego y Daniel. Cuando Dios los sacó para que realmente mostraran sus colores, lo que ellos eran. Ellos fueron forzados a adorar a un ídolo. Mire, llegó, ¿qué es lo que llegó? La opresión. Así es. Llegó la apretura hacia el pueblo de Dios. Así es, Señor, amén. Dice, ellos fueron forzados a adorar a un ídolo. Y tenían que inclinarse ante un ídolo. Y si no lo hacían, los perseguían. Si no lo hacían, los mataban. Así es, amén. Sigue diciendo, oh, qué cuadro se pudiera sacar de Daniel y de Apocalipsis. ¿Está poniendo atención? Amén. ¿Qué cuadro, dice, se puede sacar de Daniel y de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque trata de idolatría. Así es, Mire, veamos lo que sigue diciendo. Y demostrar por la escritura que la iglesia se aproxima al mismo tipo de persecución
antes de que la iglesia sea raptada. Oh, aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. Es de lo que hemos venido hablando todos estos días, Amén. todos estos cultos. Así es. Miren Señor. lo que sigue diciendo. Esa fue la manera como la iglesia gentil entró. Y esa es la manera como la iglesia gentil va a ser sacada. Así es como ella entra y así es como sale. Así es mi Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. En otras palabras, estamos en esclavitud, estamos en la palabra, pero nos obligan a entrar a un sistema. Así es, Señor. A un sistema idolátrico. Nos obligan a entrar a un sistema que muchas veces dicen estamos adorando a Dios, pero en realidad ni siquiera está Dios en ese lugar. Es por eso que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Así es, Señor. Amén. Claro qué es lo que es idolatría. Tenemos que tener claro cada punto. Amén. Amén. Para poder comprender lo que estamos viviendo hoy en día, es indispensable tener muy claro qué es lo que es el derramamiento de las plagas. Así es, Señor. Amén. El derramamiento de las copas. No se olvide, hermano, recuerde que todo esto está dentro del tocar de las trompetas. Amén. Amén. Y recordemos que las copas, por así decirlo, están bajo el sexto sello. Las trompetas están bajo el sexto sello. Así es, Señor. Amén. Y hoy, por un momento, vamos a continuar el día de mañana, pero vamos a continuar lo que hemos venido hablando estos días, hermanos. Temas muy interesantes. Y hoy vamos a ver por un momento cuando la primera, cierto, copa es derramada. ¿Y cómo es que habla, hermano, de idolatría? Así es, Señor. Amén. La Biblia dice que la primera copa de ira contiene una úlcera maligna y pestilente. Amén. Amén. Busqué la definición para cada uno de estos términos. Úlcera maligna y pestilente. Son tres términos. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es una llaga que aparece en la piel o bajo la piel que no puede ser cicatrizada. A eso se le llama una úlcera. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es una úlcera maligna? Porque también la busqué. Una úlcera maligna es una llaga, pero una llaga cancerosa. Así es, Señor. Amén. Es una llaga que tiene cáncer. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que es una úlcera maligna y pestilente? Es una llaga cancerosa y podrida, haciendo esta llaga hedionda. Así es, mi Dios. Amén. Fíjese que yo me recuerdo que estaba trabajando hace muchos años en un local comercial y de pronto llega un hombre para que yo lo atienda. Yo vendía en ese lugar. Yo tenía como 25 años. Y fíjese que yo me recuerdo que entra un hombre al lugar y cuando yo lo vi, vi la muerte en sus ojos. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo a usted? Cuando yo vi a esta persona, yo la vi, hermano, y yo vi que venía muy mal, muy mal. Me dio pena atenderlo. Pero ¿saben de qué me di cuenta? Me di cuenta de que de su cara expelía un olor a podrido. Cuando él respiraba un olor a podrido. Ese hombre, cuando después me puse a hablar con él tenía un cáncer. Y ese cáncer era un cáncer, él tenía una úlcera maligna y pestilente, ¿ves?
quizás él no sentía su olor, pero sí sentía sus dolores. Él no sentía el olor, pero las demás personas que estaban cerca de él podían sentir el olor. Así es, Señor, amén. Y ahora, ¿qué más dice la Biblia? Porque todo esto es espiritual. Lo que nosotros estamos hablando aquí, en estos instantes, de esta úlcera maligna y pestilente, es una plaga espiritual. Amén. Amén. Ahora, lo natural tipifica lo espiritual. Es por eso que nosotros vemos tanto cáncer, hermano, en este tiempo del fin. Así es, Señor, amén. Amén. Pero ¿qué más sigue diciendo la Biblia? Dice, y vino una úlcera maligna y pestilente, dice, sobre los hombres. Y al decir hombres, dice mujeres. Amén. Amén. Que tenían la marca de la bestia. Así es, Señor, amén. ¿Y qué más dice? Y que adoraban su imagen. Entonces, podemos comprender a la luz de la palabra que esto es algo netamente espiritual. Aunque en lo natural nosotros vemos cómo el cáncer se ha derramado por todo el mundo. Así es, Señor, amén. No lo pueden controlar. Amén. ¿Por qué? Es porque el cáncer natural es un tipo de lo que está ocurriendo cuando las copas son derramadas. Así es, Señor, amén. Amén. Amén, sí, Señor. Amén. ¿Se ha dado cuenta usted que muchas veces, muchas personas que cargan un cáncer, ni siquiera muchas veces saben que tienen el cáncer? Así es, Señor, amén. ¿Saben cuándo se dan cuenta? Muchas veces, no todo el tiempo, pero estoy hablando de muchas veces. Se dan cuenta cuando ya no aguantan más el dolor. Así es, Señor, amén. Y van al médico y entonces, después de que le hacen los exámenes, el médico le dice, ¿sabe qué? Usted tiene 2 meses de vida. Así es. O le dice, usted tiene poco tiempo de vida. ¿Qué pasa? Esta persona tenía el mal. El dolor quizás estaba ahí. Quizás él tenía los síntomas, pero esta persona no le puso atención a los síntomas. Así es, Señor, amén. Fíjense que hay personas que se enferman de algo y simplemente dicen, yo no le voy a hacer caso al médico. Esa persona después no puede echarle la culpa al doctor, ni tampoco puede echarle la culpa a Dios. Así es, Señor, amén. Esa persona tenía ahí el dolor, tenía ahí los antecedentes, pero simplemente no quiso hacerle caso Así a la enfermedad. Bueno, así es en la vida espiritual. amén, sí, Señor. En la vida espiritual de muchas personas. Así es, Señor. Saben ellos que hay algo malo en sus vidas, pero no le ponen atención. Oh, Padre, amén. Hasta que sin darse cuenta los ataca una úlcera maligna y pestilente. Cristo, amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Sí, Señor, amén. Que Dios tenga de nosotros misericordia, hermanas. Amén, sí, Señor, amén. Oh, Gloria a Dios para siempre. Por eso es que la Biblia dice que Dios habla antes de tiempo, a tiempo, y nosotros no queremos que nos hable fuera de tiempo. Así es, Señor. Pero también Él habla fuera de tiempo. Y tengo que decir algo. ¿A quién ataca esta úlcera maligna y pestilente? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ataca a los hombres y mujeres que tienen la marca de la bestia Así es, Señor, amén. y que adoran su imagen. Amén. Amén. Entonces, si ustedes, hermano, hermana, si se dan cuenta, para tener esta úlcera maligna y pestilente,
se requiere de dos cosas. En primer lugar, tener la marca de la bestia, y en segundo lugar, ser un adorador. ¿Un adorador de qué? ¿Un adorador de qué? Un adorador de la imagen de la bestia. Así es. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que es la imagen de la bestia? ¿Qué es lo que dijo el profeta? La imagen de la bestia es denominacionalismo. ¿Qué más es la imagen de la bestia? Es estar dentro de una iglesia, pero bajo las estructuras de unismo. Así es, Señor. Amén. Eso es. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces son dos cosas que claramente hoy en día lo están haciendo muchas personas y no lo saben. Así es, mi Dios. Amén. 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 Bueno, si usted recuerda ahí el libro de Génesis, Caín, cuando Dios le puso la marca de la bestia, él sabía que tenía la marca de la bestia, pero a través de su adoración, él llevó a muchos, a todos sus seguidores, a toda su descendencia, tanto natural como espiritual, ¿a qué? A tener la marca de la bestia, pero ellos no lo sabían. Así es, Señor. Amén. Amén. Y como el derramamiento de las copas, nosotros sabemos que Apocalipsis capítulo 16, lo que acabamos de leer, nosotros sabemos que el derramamiento de las copas no es para este tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas pueden decir, ¿de qué sirve ver todas estas cosas? Así es, Señor. Pero recuerde lo que hemos estado viendo todos estos días. Amén. Nosotros tenemos que tener claro que las trompetas están dentro del sexto sello. Y el sexto sello va en paralelo con el séptimo sello. Amén. Y el séptimo sello tiene que ver con nosotros. Así es, Padre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, estas personas que les cae la plaga de la copa derramada, ¿cierto? Esta copa que tenía úlcera maligna y pestilente. Así es, Señor. Amén. Estas personas no son castigadas así nomás. No, hermano, no. Por ningún motivo. Ellos simplemente rechazaron la misericordia de Dios. Ellos recibieron una y otra vez una oportunidad, pero simplemente no quisieron oír la palabra de Dios. Dios les envió una y otra vez palabra de vida eterna, pero estas personas no quisieron recibirla, así dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó el momento en que la gracia de Dios se agotó simplemente para ellos. Puedo repetirles una vez más, una y otra vez. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Una y otra vez, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Amén. Ellos una y otra vez tuvieron la oportunidad de escuchar el así dice el Señor y de volverse de su mal camino. Pero de pronto, ¿qué pasó? Ellos cruzaron la línea de la misericordia. Así, Padre. Entonces, al cruzar la línea de la misericordia, ya no hay más perdón para ellos. Amén. Es verdad, mi Dios. Entonces, ¿qué obtienen ellos? Ellos obtienen la marca de la bestia. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ¿cierto? Ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Así es, Señor. Amén. ¿Cierto?
gente que teniendo oído, dijo Jesucristo, no pueden oír. Así es, Señor, amén. Entonces, las copas son derramadas cuando la expiación ya no existe. Ahora, ¿qué es lo que es la expiación? Recuerde, la sangre de Jesucristo aún está viva. Recuerde, la vida viene a través de la sangre. Amén. Y la única forma de que nosotros obtengamos vida eterna es a través de la sangre de Jesucristo. Amén, sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Yo una vez escuché a un hombre de este mensaje. Bueno, yo podría decir que ese hombre, no sé si decirle un demonio, pero saben que él estaba turbado. Él era un hombre que estaba mal escrituralmente. Dios tenga misericordia de él. Así es, Señor. Pero amén. bueno, este hombre en una oportunidad a mí me dijo, la sangre de Jesucristo hoy en día ya no tiene suficiente poder para nosotros. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted ni siquiera podría llamarse mi hermano, porque Jesucristo dijo, vosotros sois mis hermanos, y si usted no acepta la sangre de Jesucristo, usted por ningún motivo puede ser mi hermano. Así es, Señor. Amén. Porque yo creo en la sangre de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Este hombre estaba quitando la sangre. Por eso yo digo, ojalá Dios haya tenido misericordia de él. ¿Por qué? Porque él está dentro de un ismo. Así es, amén. Dentro de un ismo del mensaje. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las copas son derramadas cuando la sangre, cuando la expiación, ellos la quitan. Así es, Señor. Cuando la expiación ya no existe, ¿ves? Son derramadas cuando la sangre del sacrificio es quitada. Ahora recuerde, cuando es quitada la expiación, una vez que nosotros somos arrebatados, ahí es quitada la sangre, ahí es quitada la expiación. Así es, Señor. Amén. Amén. Leamos un poquito, vamos a la Biblia, hermano. Leamos un poquito un texto que leímos, me parece que la semana pasada o uno de estos días, para compararlo con el texto que acabamos de leer. Así es, Señor. Amén. Amén. Nosotros leímos recién Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, ¿no es así? Amén. Pero ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿está escuchando bien? Amén. Le vuelvo a repetir. Y el tercer ángel, ¿cuál es ese tercer ángel? ¿Se acuerda que lo vimos el otro día? Amén. Porque aquí está hablando de los ¿qué? De los tres últimos ángeles. Amén. 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 Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, se da cuenta que hay adoración ahí. Así es. Dice, amén. si alguno adora a la bestia, adoración, y a su imagen, adoración, ¿qué recibe? Recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué es lo que más dice el versículo 10? Mire, él beberá, ¿qué beberá? Del vino de la ira de Dios. ¿De qué está hablando? De la úlcera maligna. Así es, Señor. Está hablando del derramamiento de la primera copa. ¿Ve? Así es, amén. Mire, dice, beberá del vino de la ira de Dios. Mire, que se ha vaciado, ¿ve? Puro en el cáliz. ¿De dónde? De su ira. Amén. ¿Ve? Y las copas, ¿qué son? Las copas son la ira de Dios. Así es, Señor. ¿Qué más dice? Y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y del Cordero. Si se da cuenta, hermano, hermana, la marca de la bestia viene por causa de adoración falsa. Amén. A la bestia y a su imagen. Así es mi Cristo, amén. Y por esta causa de adoración falsa, entonces recibe la ira de Dios. Por esa razón son derramadas las copas de ira. Así es mi Cristo, amén. ¿Y por qué pasa todo esto? Por rechazar al Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Esas cosas son consecuencias del rechazo a la palabra de Dios. Amén. Las copas son el rechazo a la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Póngame atención, el pasar a la gran tribulación es rechazar la palabra de Dios. Así es mi Cristo, amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Ahora mire, ponga atención a esto. Cuando viene el Espíritu Santo para tener compañerismo con una persona, si éste lo rechaza, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el espíritu del anticristo. Recuerde, toda persona debe recibir o el Espíritu Santo dándole el sello de Dios, o el espíritu del anticristo dándole la marca de la bestia. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Esto está en Ezequiel. La Biblia cuando habla del tintero escribano. ¿Qué es lo que dice el ángel? Ve. ¿Qué es lo que dice Dios? Vayan y marquen a todos aquellos que están adorando. Pero antes dice, deténganse. Primero que vaya el tintero escribano. Y el tintero escribano que vaya y selle a aquellos que no han doblado su rodilla, Baal. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Qué es lo que es esto? ¿Quién es el tintero escribano? Es el Espíritu Santo, amén, sellando al verdadero creyente, a la verdadera hermana creyente, Amén, sí, Señor. al verdadero hermano creyente, el sello de Dios Así es, Padre, en medio de su pueblo. Gracias, mi Cristo. Gloria a Dios para Gloria, siempre. Pero después de que pasa el sello de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dios, Entonces viene la marca de la bestia. amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Es lo uno o es lo otro? Así es, Señor. Amén. No hay términos medios. Recuerde, la edad de la Odisea es amarilla. ¿Qué es lo que dice el profeta? Es un amarillo muerte. Es un amarillo de híbrido, de mezclas. ¿Cómo se consigue el amarillo? Mezclando el blanco, el rojo y el negro. Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Se consigue una iglesia tibia. Amén. Se consigue una iglesia que adora pensando que está adorando a Dios, pero realmente a Dios lo han echado fuera. Por eso es que en la séptima edad Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén, sí, Padre. Si alguno dice, esto es personal, ¿ves? Si alguno abre la puerta, ¿cierto? Si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él. En otras palabras, comeremos de la palabra. ¿Ve? Palabra de vida eterna. Cenaré con él y él conmigo cenará. Amén. ¿Ve? Gloria a Dios, amén. Entonces, cuando una persona rechaza adorar al Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona comienza a adorar a la imagen de la bestia. Así es, Señor, amén. Así es, Padre, amén. ¿Y qué es lo que le pasa? Entonces le es puesta la marca de la bestia. Y esta persona, ¿qué es lo que le pasa? Recibe las plagas de las copas que son derramadas. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Sí, Lo que ocurre es una secuencia, hermano, lo que ocurre. La persona, mire la secuencia de rechazar al Espíritu Santo, mire.
Dios le da la oportunidad de recibir el sello. Así es. La persona, ¿qué es lo que hace? Rechaza el sello. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces viene y recibe la marca de la bestia. Así es, Señor. Amén. ¿Y qué es lo que pasa al recibir la marca de la bestia? ¿Por qué pasa eso? Es porque esa persona, en vez de adorar a Dios, se puso a adorar la imagen de la bestia. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que es aceptar a Dios? ¿Qué es lo que es aceptar a Dios? Es recibir al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es recibir la palabra de la hora. Eso es el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Veamos lo que dice el profeta. Veamos en el mensaje. Anótelo si quiere. El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Amén. Mire lo que dice. En el párrafo 195 dice lo siguiente. Ahora, eso es lo que estábamos hablando el otro día. Dice, mire, ponga atención, la evidencia del Espíritu Santo, ¿ven? La evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra, no un sistema, sino tener un claro entendimiento de la palabra de Dios aquí en el alma. Así es, Señor. Amén. Amén. Mire, aquí él sigue, pero hace ahora una pregunta. Dice, ¿cómo saben ustedes que la palabra es clara? ¿Que la entienden? ¿Cómo saben ustedes que la entienden? Obsérvenla vindicándose a sí misma. ¿Entendieron eso? Mire lo que dice el profeta. Le voy a explicar para aquellas personas que no entendieron. Usted lee que la Escritura dice, usted es predestinado, yo soy predestinado, y usted dice, amén, yo soy un predestinado. Usted dice, yo soy un hijo de Dios, porque siempre estuve en la mente de Dios. Usted dice, amén, yo soy un hijo, porque yo siempre estuve en la mente de Dios. Entonces viene alguien y le pregunta a usted, explícame a ver, ¿qué significa que tú eres predestinado? Entonces usted le dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo explicar, porque no tengo las palabras precisas, pero sí que lo creo. Amén. Sí que creo en esas promesas de Dios. Gloria a Dios, amén, sí, Señor. Eso es que la palabra de Dios, la palabra que usted lee en la Biblia, usted cuando la lee, usted la cree por muy imposible que parezca. Usted dice, amén, Señor, yo lo creo. Eso significa que usted tiene el Espíritu Santo. Amén, sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Nos damos cuenta que no se trata de memorizar textos, de cuánto lees o cuántos años lleva uno en el mensaje. Fíjese que le voy a contar una experiencia que me ocurrió hace como un mes atrás. Yo fui a comprar a la feria algunas cosas. De pronto me encuentro con alguien. ¿Y saben qué pasó? Una mujer que lleva muchos años leyendo el mensaje, yendo a una iglesia, y después de hablar, de tener un diálogo, ella sabe lo que me dijo. Yo le cité las palabras de la Biblia y yo cité las palabras de lo que dijo el profeta. ¿Sabe lo que me dijo esa persona? Usted no me diga nada a mí. Usted no tiene nada que enseñarme. Yo he leído por más tiempo el mensaje y sé más que usted. Así es, Señor. ¿Saben qué? Yo me di cuenta inmediatamente que esa mujer tenía mucha lectura. Pero ¿saben de qué? Me di cuenta también que ella no tenía nada de revelación, porque su vida hablaba más que lo que hablaba por su boca. Ella estaba demostrando que ella no era una creyente. ¿Sabe por qué? Cuando una persona rechaza la palabra, inmediatamente es porque ha rechazado el Espíritu Santo.
Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Dios nos hace pasar por situaciones muchas veces. Así es, Señor, amén. Déjeme decirles algo. No es cuánto nosotros sabemos, Es verdad, mi Dios. sino que cuánto nosotros vivimos. De eso se trata todo esto. Amén, Señor. ¿Qué importa si usted conoce toda la Biblia y usted no vive nada de la Biblia? Ayúdame. Pero ¿qué es lo que pasa si usted conoce solamente un texto de la Biblia y ese texto usted lo quiere vivir con toda su alma? Amén, sí, mi Dios. Eso significa que usted ha recibido la revelación de la palabra de Dios. Así es, mi Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por eso cuando usted se topa con alguien, hermanos, que es antiescritural y se pone a hablar con usted, ¿cuál es mi consejo? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Se acuerdan lo que leí la semana pasada, lo que dice el profeta? Siga su camino. No le entregue las perlas a los puercos. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? No le deis las perlas a los puercos. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir orando, hermanos. Amén. Porque ojalá Dios tenga misericordia de esa persona. Así es, Señor, amén. Recuerde, esto no es algo intelectual. Esto es revelación. Amén. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que dijo el profeta? Nosotros, la novia de Jesucristo, estamos bajo la roca de la revelación de la palabra de Dios. Amén, sí, Padre, amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Entonces no es conocimiento. ¿Qué es lo que es, hermano Germán? Es poder vivificador en medio de la congregación. Así es, Padre, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, sí, Señor. Mire, ¿quién es predestinado? Yo soy predestinado. Usted dígalo para usted. Amén. ¿Quién es predestinado? Yo soy predestinado. ¿Quién estuvo allá en el principio? Yo estuve en el principio. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabes? Explícamelo. No te lo puedo explicar, pero yo lo creo con toda mi alma. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo le creo a Dios porque yo creo sus promesas. Amén. Puedo ver su poder siendo derramado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para Aleluya, siempre. gracias, Padre, amén. Bendito No sea. me pidas que te lo explique, Santo eres tú. pero ¿sabes qué? Pero lo puedo ver, porque tengo ojos espirituales. Aleluya, Rey de gloria, aleluya, Padre. Bendito, alabado sea tu nombre. Entonces, aquí en la tierra podemos decir que hay médicos condenados, políticos condenados, profesores condenados, dueñas de casa condenados, maestros condenados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Hacia dónde van ellos? Podemos decir que hay congregaciones condenadas también. ¿Y hacia dónde van ellos? Ellos van directo hacia la gran tribulación. Amén. Y no lo saben. Así es, Señor, amén. ¿Y hacia dónde van? Hacia la batalla de Armagedón. Y no lo saben. ¿Por qué? Porque ahí, en ese tiempo de la gran tribulación, recibirán las plagas. Y luego después, ¿qué? Después el lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron rebeldes a recibir la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuándo fueron condenados ellos, hermano Germán? ¿Cuándo fueron condenados ellos? Ellos fueron condenados el día en que rechazaron recibir la verdad de Dios, el día en que ellos rechazaron recibir el Espíritu Santo. Señor, amén. ¿Ve? Y fíjense que hoy en día nos encontramos con quienes, con personas que no quieren seguir la palabra de Dios. Así es, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están muertos y no lo saben. Amén. Sí, Señor, amén. Ellos están condenados y no lo saben. Así es, mi Cristo. Y la pregunta es,
hermano, hermana, si ellos son muertos vivientes, ¿a quién adoran? A la bestia. Están adorando a la bestia y a su imagen. Por eso es que yo decía al principio, muchos dicen los católicos son idólatras, los budistas son idólatras. ¿Por qué? Porque los templos de ellos están llenos de imágenes. Pero ese es solo un tipo de idolatría. Así es, Señor. Y ahí es hacia donde yo los quiero llevar. Amén. Sí, mi Cristo. Mire, ponga atención. ¿Sabía usted que hay personas que tienen cantantes y esos cantantes son sus ídolos? ¿Saben ustedes que yo con mi esposa, cuando estábamos en nuestro matrimonio muy jóvenes, teníamos a Germán y a Tabita niños, conocimos a una mujer y ella tenía a Elvis Presley en su casa? Todo lo de ella era Elvis Presley. Su polera, la imagen de Elvis Presley. Tenía pulsera, collar con la imagen de Elvis Presley. Todo era Elvis Presley, ¿cierto? Y fíjese que un día, hablando con ella, mi esposa le dijo, conversando entre ellas, salió de que mi esposa era cristiana. Y entonces, no, si hay que tener fe. Las dos hablaban de fe, hay que tener fe, no. Y mi esposa le dijo, ¿y tú? Le dijo, ¿en qué tienes fe? Le dijo. No, le dijo, si para mí yo tengo un Dios. ¡Ah! Le dijo mi esposa pensando que era el mismo Dios, pues hermano. Y ella le dijo, ¿y cómo se llama tu Dios? No, mi Dios se llama Elvis Presley. A él todos los días le rezo. Yo tengo en mi casa una imagen de Elvis Presley. Y fíjate que tiene mucho poder, porque lo que le pido me lo da. Así fue, amén. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted puede colocar cualquier foto. Usted puede colocar un ejemplo, hermano. La foto de Maradona, la foto de cualquiera. Hincarse y orarle. ¿Y sabe qué? Que lo que usted pida va a ser respondido. La persona que haga eso lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es idolatría pagana. Así es, Señor, amén. Y entonces, donde hay idolatría pagana, ahí está metido Satanás. Así es. Amén. Verdad, amén. Y la Biblia dice que se le ha dado poder para engañar. Si se le ha dado poder para engañar, entonces estas personas van a creer todas estas cosas, ¿ves? Así es, amén. Oh, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, hay muchas personas que tienen cantantes de ídolos. Otros idolatran a un actor. Amén. Otros, fíjese, mire, ponga atención. Miren lo que dice el profeta. Otros idolatran su trabajo. ¿Saben qué? Ellos, su trabajo, no hay nada como su trabajo. Ellos dicen, yo tengo que proveer. Otros idolatran la comida. Oh, yo tengo que comer y comer. Otros la vestimenta. Si ellos toman la micro y salen, tienen que ir a Ripley, a Falabella, a Marcellus París, a cualquiera de esas partes. Y si no tienen mucha plata, bueno, tienen que ir entonces a ropa americana, porque algo tienen que comprar para vestirse. Déjenme decirles algo. Todo, absolutamente todo lo que está fuera de la palabra es idolatría. Así es, Señor, amén. ¿Saben lo que dijo el profeta? Es más, yo le voy a decir algo. Hay muchas madres que idolatran a sus hijos. Hay muchos esposos que idolatran a su esposa. Muchas esposas que idolatran a su esposo. ¿Ve? Así se va todo esto. Déjenme decirles algo. El profeta dice lo siguiente. Todo lo que está entre Dios y el hombre, todo lo que está en medio es idolatría.
Amén, sí, Señor. Es por eso que con mi esposa nosotros decimos lo siguiente. Nosotros somos un triángulo amoroso. Amén. Primero está Dios y luego estamos nosotros. Amén. Y eso es lo que tiene que decir usted, hermano, hermana. Amén, sí, Señor. Amén. Usted tiene que saber que primero está Dios, después está su esposo, después está su esposa y después están sus hijos. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Estamos viendo lo que es idolatría, ¿ve? Amén. Déjeme decirles algo más. El ir a una iglesia y adorar, ponga atención, sin el Espíritu Santo es idolatría. Así es. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Una persona que levanta sus manos y dice te alabo, te glorifico y no tienes el Espíritu Santo, ¿a quién está adorando? Así es, Señor. Amén. A la imagen y la marca de la bestia. Amén. Por eso es que no todo aquel que diga Señor, Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo cuando empieza a decir, oh, uno hablan de las lenguas, los otros hablan de visiones, los otros hablan de esto y de esto otro. Y no es eso, hermano, hermana, sino que cuánto es lo que ama usted de la palabra de Dios, cuánto es lo que vive usted de la palabra de Dios. Así es, Señor. Eso es lo que nos aleja de la idolatría. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Oh, mire, para poder entender y darnos cuenta que aunque las plagas son derramadas, ¿cuándo? Allá en el tiempo de la gran tribulación, pero déjenme decirles algo. Vamos a comprender que hoy en día, hay gente que está siendo marcada y no lo sabe. ¿Por qué? Porque recuerde lo que leímos la semana pasada. Cuando comenzó todo esto, dijo el profeta con el texto que leímos la semana pasada. ¿Cuándo comenzó todo? Allá en la edad de Efesios, dijo. Y continuó de edad por edad, ¿se acuerda? Así es, amén. Vamos, para poder comprender esto, hermano, vamos a ir al libro de Números. Busque el libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. ¿Cuánto llevamos? Me parece que llevamos 1:29 ya. Amén. Estoy viendo la hora para ver si sigo o no sigo. Vamos a ver. Números capítulo 25, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. ¿Cuál pueblo? Un pueblo, hermanos, que dio todas las señales, dio todas las maravillas. Así es, Señor. Recuerde lo que hemos dicho siempre. Israel es un tipo. ¿Ve? Israel es un tipo. Todo lo que pasaron ellos hoy en día es lo mismo. Así es, Señor. Amén. Moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los ídolos, de sus ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor, mire, el furor, la ira, ¿ves? El furor de Jehová se encendió contra Israel. Así es, amén. Y Jehová dijo a Moisés, toma los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Oh, hermanos. Así es. ¿Lo leyeron en sus Biblias? Amén. Está en sus Biblias. Amén. Amén. Entonces no le voy a agregar ni le voy a quitar. Amén. ¿Quién es Moab? Moab es un hijo que nació a través del incesto entre Lot y una de sus hijas. Amén. Eso Amén. nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro. Así es, amén. Pero déjeme decirles algo.
Moab era un pueblo que vino bajo maldición. Amén. Pero hay algo, no hay que olvidar de algo. Lot era sobrino de Abraham. Entonces, Israel y Moab en el fondo son familia. ¿Escucharon? Amén. Israel y Moab en el fondo son familia. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Dios liberta al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, abre el mar rojo, todos ellos pasan. Dios lo está liberando ¿con qué? Con una mano poderosa. Dios le da un profeta vindicado por Dios. Ellos, al cruzar el mar rojo, al otro lado, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar, fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Los predestinados. Amén. Pero ¿qué pasó? Ahí venía un grupo de cerca de 2,000 personas. Amén. Ahora recuerde. Ahora ponga atención a esto. Muchos son los llamados. ¿Qué más? Más pocos los escogidos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, ahí en esa manada de cerca de 2,000 personas, venían muchos llamados fuera, pero solamente unos pocos escogidos. Así es, Señor. Amén. 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 Y entonces cuando ellos comenzaron a avanzar, cuando ellos estaban avanzando, ¿qué está pasando aquí? Dios, recuerda, había liberado al pueblo, pero ¿qué pasó? De pronto, un imitador, un perverso, los empezó a observar, a mirar desde lejos. Así es, Señor. Amén. Uno llamado Balaam. Amén. Él recibiría una recompensa si él podía maldecir a este pueblo. Así es, Señor. Amén. Amén. Ese era el plan. Amén. Pero ese primer plan no resultó. Entonces Balaam, él ideó un segundo plan. Ahora yo quiero recordarles algo a ustedes. Balaam, la Biblia dice que también él era un profeta. Así es. Amén. Él era un vidente. Amén. ¿Qué más dice la Biblia? Que Balaam hablaba con Dios. Y saben que Dios, mientras Israel estaba allá en el desierto, allá en Egipto, en otro lugar, Dios respaldaba a Balaam. Eso lo llevó a ser un ministro reconocido. Así es. Él tenía un ministerio muy grande. La Biblia dice que la fama de Balaam, el don que tenía Balaam, fue reconocido por muchos. Así es, Señor. Amén. Pero Balaam, él tenía un problema grave, un problema que en el día de hoy muchos ministros del mensaje lo tienen. Él, Balaam, amaba la fama, amaba el dinero, Así es, Señor. amaba el ser popular. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Balaam dijo, yo no los puedo maldecir. Así es. Ellos vienen santificados. ¿Cómo voy a maldecir a este pueblo? Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Ellos salieron llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se estaba refiriendo Balaam? A esta pequeña manada. Así es. ¿Ve? Amén. No a esos que fueron llamados fuera.
Porque recuerde, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Balaam no podía maldecir a los escogidos de Dios. Así es, mi Cristo. Es por eso que nosotros no podemos ser maldecidos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Sí, Padre, amén. Pero ¿qué pasó? Pero Balaam dijo, ¿saben qué? Yo tengo una estrategia. Tengo una idea, tengo un dogma. Yo no lo puedo maldecir, pero tengo una doctrina. Recuerden, hay una iglesia, pero no todos tienen el sello de Dios. Así es, Señor, amén. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice la Biblia que tenemos que ser probados. Así es, mi Cristo. Amén. Entonces tienen que venir las pruebas. ¿Para qué? Para demostrar qué clase de personas somos. Así es, mi Dios, amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén, sí, Dios. Veamos cómo se enoja una persona cuando viene la prueba. Veamos cómo miente una persona cuando viene la prueba. Veamos cómo roba una persona cuando viene la prueba. Veamos cómo vive una persona, cómo se viste una persona, cómo habla una persona luego de que viene la prueba. Ve, hay que demostrar los frutos, ve. Amén. Ahora, ¿cuál fue la idea de Balaam? Yo prepararé a las doncellas. ¿Qué es lo que es la doncella? ¿A qué representan las mujeres? Yo prepararé la iglesia, ¿ve? Yo prepararé las iglesias. Haré que sean sensuales. Haré que sean atractivas. Las vestiré para hacerlas deseadas. También prepararé a los jóvenes, a los príncipes de Moab, a los pastores, ¿ve? Los haré elocuentes, les enseñaré a hablar, los enviaré a cursos de reuniones de ministros y haré que Israel se una a nosotros y seremos un solo pueblo. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que dijo el hermano Branham? ¿Qué es lo que dijo? Dijo, ¿acaso Israel y Moab no eran hermanos? ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Entonces, la doctrina de Balaam fue muy efectiva. Amén, sí, Señor. Cuando Israel estaba acampando, dice la Biblia, de pronto, a lo lejos, en las montañas, vinieron esas doncellas con su ropa ajustada, mostrando sus caderas, sus escotes, sus figuras, su cara llena de maquillaje, las uñas largas y bien pintadas. Y más allá se podían ver a los hombres con su pecho descubierto, bien depilados, con sus pechos llenos de aceite, mostrando toda su musculatura. Esas mujeres y esos hombres a simple vista eran hermosos. Usted sabe, lo natural es un tipo de lo espiritual. Amén. Sí, Señor, Amén. amén. Los que habían salido de Egipto, de la esclavitud, venían con sus mujeres criando sus hijos, Así es, Señor, con sus amén. pies llenos de polvo. Así es, Ellas Señor. cocinaban con leña, estaban pasadas a humo. Así es, Señor. Sus uñas estaban todas quebradas. Así es, Señor. Y los hombres con los pies empolvados, las espaldas llenas de cicatrices por los latigazos que habían recibido. Venían sin afeitarse. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a ver el exterior, Así es, Señor, amén. lo espiritual. Lo natural, perdón, es un tipo de lo espiritual. Así es, Señor. ¿Qué iglesia tienen ustedes? ¿Dónde se congregan? ¿En qué lugar están? ¿Dónde se juntan? Así es, Señor. Una persona hace muchos años atrás
una vez me dijo a mí lo siguiente: hermano Germán, yo quiero reunirme con usted. Hermana, hágalo cuando usted guste, cuando usted quiera. Ya, y se comprometió con nosotros. Pero a los días después dijo: hermano Germán, ¿sabe qué? No me voy a reunir con ustedes porque su iglesia es una iglesia pequeña. Yo quiero una iglesia que tenga un coro, que tenga gente en el coro, que tenga banca, que tenga un pastor de años. ¿Qué es lo que estaba viendo ella? Ella estaba viendo Moab y no lo sabía. Así es, Señor, amén. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, estas mujeres, las cuales invitaban al pueblo a sus sacrificios. Señor. ¿Escucharon? Amén. El plan de Balaam estaba funcionando. Ellos tuvieron compañerismo, se juntaron, parecía todo tan normal. Hermano Germán, venga, visita a estos hermanos, hable con esta congregación, júntese con ellos. Parecía todo tan normal. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estas mujeres, estas iglesias, las cuales invitaban, recuerde, en cada iglesia, detrás de una iglesia hay un púlpito. Amén. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Amén. Dice, y el pueblo comió. Dese cuenta. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ellos aceptaron el tener compañerismo. Así es. ¿Cuál era la instrucción de Dios? ¿Cuál era? Sigan de largo, sigan derecho. No se fijen en nada de lo que hay aquí. No toquen nada hasta que lleguen a la tierra prometida y conquisten todo. ¿Dónde estaba ocurriendo esto? En el desierto. Si usted se da cuenta, no era conquistando la tierra prometida. Así es, Señor, amén. Entonces, ¿esos espíritus están hoy en día? Claro que están. Esas plagas están hoy en día espirituales, claro que están. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Ellos aceptaron tener compañerismo. No va a pasar nada si nos juntamos. Todo estará bien. Son nuestros parientes. Y cuando menos lo pensaban, ¿qué dice la Biblia? Cayeron redonditos en la trampa del diablo. Ellas le dijeron, todo va a estar bien. Creemos igual que ustedes. El Dios que nosotros adoramos es el mismo que ustedes adoran. No hay diferencia. Unámonos, seamos un solo grupo. Seremos un solo pueblo, seremos una gran nación. Solo juntémonos a conversar. Primero será una conversación. ¿Qué pasó? Terminaron adorando a otros dioses. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Es por eso, hermano, hermana, que la oración que nosotros hicimos cuando comenzó este ministerio y la seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Que Dios traiga a los que tienen que traer. Yo no voy a salir a buscar a nadie. Es Dios teniendo que traerlos. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué más ocurrió? ¿Qué más hicieron? Observe lo que dicen las Escrituras. Y el pueblo comió. ¿Qué comieron ellos? Ellos comieron la doctrina. Ellos comieron la palabra que Balaam les había entregado. ¿A quiénes? A esas iglesias, a esos predicadores. Así es, Señor, amén. Ellos, sin darse cuenta, se estaban alimentando de la palabra que les había entregado Satanás. ¿No fue así con Eva? Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que estaba comiendo Eva? Comiendo una palabra añadida con levadura. Mire lo que dice el versículo 3. Y así
acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Qué significa eso? Una marca. Una marca. ¿Quién es Baal Peor? ¿Quién es este? Satanás mismo. Así es, Señor. Y el furor, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Pero cómo es posible? ¿Acaso no es el pueblo de Dios? No, hermanos, ponga atención a eso. Esos que fueron y adoraron a Baal, esos son los que salieron, ¿ve? Pero ¿quiénes? Los llamados. No eran escogidos, eran simplemente los llamados. Oh, Padre, amén. Hay una diferencia entre los llamados y los escogidos. Así es, mi Cristo, amén. Por eso es que el profeta dice, cuando su iglesia empiece a crecer, entonces empieza a vigilar su mensaje, empieza a revisar lo que está predicando, amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué es lo que es eso? Las copas siendo derramadas. Así es, amén. Veamos lo que dice el profeta en el mensaje cristianismo contra idolatría, en el párrafo 123. Mire aquí lo que el hermano Branham hace, es hablar de ser cristiano o ser un hipócrita. Amén, un idólatra. Amén. El cristianismo y el idólatra, por así decirlo, van muy de la mano. Amén. Veamos en el párrafo 123 del mensaje cristianismo contra idolatría. Párrafo 123 dice, abramos la Biblia. Cuando menos en una de estas muchas citas que tengo apuntadas, abramos la Biblia en Números capítulo 25, lo que acabamos de leer. Y aquí veremos si le importa a Dios o no. ¿Qué cosa si le importa? La verdadera adoración de la falsa adoración. Amén. Amén. Veremos si le importa o no estos credos y dogmas y demás cosas. Dicen, Él es un Dios bueno. Él es un Dios amoroso y mira por encima de todo, de todas estas cosas. ¿Ves? Como diciendo, Dios pasa por alto las cosas. Todo tiene una consecuencia, hermano, hermana. Amén. Hay que entender eso. Miren lo que dice el hermano Branham. Dice, Él es un Dios bueno y mira por encima todas estas cosas. Dice, gritando, dice, no es así. Él fija una línea y coloca una plomada. Y usted tiene que cuadrar con eso. ¿Cuadrar con qué? Cuadrar con la palabra de Dios. Amén. Señor, amén. Sigamos leyendo en el párrafo 124, dice, y reposó Israel en Sitim. Aquí está leyendo la Biblia. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Ellos, los que tenían a un tremendo líder. ¿Cuál era el líder de ellos? Dios mismo. Amén. Aparte de eso, Dios le dio un tremendo profeta vindicado, puesto por Dios. ¿Qué es lo que pasó? Ellos vieron las señales, vieron las maravillas, pero ¿qué les interesó más a ellos? ¿Qué les interesó más? Las iglesias. Les interesó más la doctrina de Balaam. Señor, amén. Y se fueron metiendo con unas bellas iglesias, fornicaron y cometieron adoración falsa. Ahora el profeta dice, escuchen bien, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Amén. Y allegándose el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en paréntesis, el profeta dice, con razón dijo,
no oréis por esta clase de gente. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Amén. Oh, Dios mío. ¿Sabían ustedes que Dios, hermano, cuando envía juicio, hermano, es terrible, hermanos? Es verdad, Señor. Amén. ¿Se acuerdan los dos hijos de Aarón? Amén. Cuando ellos cometieron pecado dentro ahí del lugar santo, ¿qué es lo que ocurrió? Murieron. ¿Y saben lo que pasó con Aarón? Obviamente se puso a llorar, eran sus hijos. Y entonces Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que si sigue llorando, él también morirá. ¿Qué es lo que hizo Aarón? Se secó las lágrimas y se paró como un varón firme. Oh, hermano, Dios no tiene nietos. Así es, Padre. Amén. Señor. Oh, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Sí, mi Dios. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo. ¿Qué son los príncipes? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que dice el profeta? Son pastores. Así es. Amén. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol. Ahí, hermano, a plena vista de todo el pueblo. ¿Quiénes estaban siendo muertos? ¿Quiénes estaban siendo ahorcados? Los ministros. ¿Por qué? ¿Por qué los ministros? Porque cuando vino Balaán con su doncella y su doctrina, entonces empezaron a preguntarse y los ministros dijeron, no hay problema, somos un mismo pueblo, somos hermanos, no hay problema. Dice, y la ira y el furor de Jehová se apartará de Israel. ¿Quiénes son los culpables? Los ministros. ¿Quiénes son los culpables de la adoración falsa? Los ministros. Gloria a Dios para siempre. Versículo, seguimos leyendo el 28. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno, mire, ponga atención, mire lo que dice, matad cada uno a aquellos de los suyos, a sus familiares que se han allegado a Baal peor. Esto sale en su Biblia, hermano, hermana. Mire lo que sigue diciendo el profeta. Matad a cada uno de ellos. Ellos cruzaron la línea. Ellos fueron marcados por la marca de la bestia. Dios quiere, mire lo que dice. Dios quiere ser Dios. Amén. Amén. Señor, amén. Si no es Dios, entonces de ninguna manera tomará un segundo lugar. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta lo que es idolatría? Amén. Tomar a Dios en segundo lugar. Que Dios tenga misericordia. Amén. Veamos lo que sigue diciendo. Él no tiene que permitir que Baal, ni el dogma manufacturado del hombre, ni las teorías de ningún hombre, ni ninguna idea de un credo, ni la idea de alguna denominación le estorben el camino a Dios. Él es Dios y tiene poder para levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fin de la cita. ¿Se da cuenta? La única forma de que la ira de Dios se calme, ¿cómo se calmó la ira de Dios en Israel? Fue cuando ellos estaban muertos. Mire, le voy a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. Aquí Pablo, rápidamente, Pablo hablándole, ¿a quién? Hablándole a aquella generación de aquel entonces. Miren lo que dice Pablo en el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando del pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube. ¿Yeah? Y todos pasaron el mar.
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. ¿Está viendo? O sea, el mar, la nube, la columna de fuego, la roca y todas las señales eran ¿qué? Eran la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios para siempre. De eso está hablando Pablo. Amén. Dice, todos pasaron a través de eso. Versículo 5, ve lo que dice. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Muchos los llamados, pocos los escogidos. De esto está hablando Pablo aquí. Amén. Señor, amén. Pero de los demás, de los llamados, ve, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted sigue en pie, hermano, hermana? ¿Por qué usted sigue conquistando la tierra prometida? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted se ganó al lado de la palabra de Dios, Amén. Sí, Señor. no al lado de un credo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Versículo 6. Gracias, Señor. Amén. Veamos lo que sigue diciendo Pablo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así es, Señor. ¿Escucharon? Sí, mi Dios. ¿Quiénes codiciaron? El pueblo de Israel. ¿Dónde? En el desierto. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Más, versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, ni seáis idólatras. ¿Escucharon? Ni seáis idólatras, Así es, Señor. como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire lo que sigue diciendo Pablo, mire. Ni forniquemos. ¿De qué está hablando Pablo? De fornicación y de idolatría. Amén. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está hablando de cuándo? De este tiempo de Moab, cuando Israel se juntó con Moab. De eso está hablando Pablo. Amén. Sigue diciendo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron Sí, mi Cristo. Amén. y perecieron por las serpientes. ¿Qué más dice? Ni murmuréis. ¿Qué es lo que es murmurar? Hablar por detrás. Ni murmuréis como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Versículo 11 termina Pablo diciendo, y estas cosas, esto es para nosotros, mire, ponga atención, porque aquí hay una palabra clave, ponga atención a la palabra. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, mire, y están escritas para amonestarnos a nosotros, mire, ponga atención aquí lo que dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es, Señor. Amén. ¿Qué es lo que es eso? En nuestra edad, hermano, hermana. Amén, Señor. En nuestra edad de la iglesia. Nosotros estamos en los fines de los siglos. Amén, es verdad, Padre. Amén. Gloria a Dios, Pablo, un profeta de Dios, profetizando de que en este tiempo ocurriría exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo? Que el pueblo estaba entrando en idolatría. ¿Cuándo? En ese tiempo. Por eso es que Pablo dice, no entréis en fornicación, no entréis en idolatría, no cometáis adulterio, no cometas esas cosas como lo hicieron nuestros padres. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Reprendiendo a la iglesia de los Corintios. Pero también, ¿qué está haciendo Pablo? Reprendiendo a esta iglesia del tiempo del fin. Amén. ¿Para qué? Para que nos apercibamos y nos paremos firmes en la palabra de Dios.
Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Ayuda, Padre, amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Hablando un poquito de idolatría. ¿Qué dicen los padres hoy en día? Yo lo único que te puedo dejar, hijo, es tu educación. Eso está bien, pero ¿será suficiente para que su hijo sea arrebatado? Muchas veces los padres cometen un error. Piensan que la educación es más importante para sus hijos que el culto, que la salvación, que la vida eterna, que el arrebatamiento. Y los padres y las madres cometen un error. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Muchos dicen, oh, yo quiero puro trabajar, quiero tener una buena economía para poder darle sustento a mi familia, para poder vestir a mi familia y darle lo mejor. Y eso, hermano, hermana, está muy bien, pero yo pregunto, usted hermano, usted hermana, que por el trabajo deja el servicio de Dios de lado, ¿usted está correcto? ¿Por qué la Biblia dice, todo tiene su tiempo? Si el joven tiene que estudiar, si la señorita tiene que estudiar, pues se levanta antes a estudiar. Si el hermano tiene que trabajar y es un independiente, se levanta antes a trabajar. ¿Por qué hay personas que tienen 2 trabajos, 3 trabajos? Porque no creen que Dios es un Dios dadivoso. Y ellos andan creyendo en su propio esfuerzo. Pero hermano Germán, si yo veo los cultos los días sábados y me congrego los domingos, eso, déjeme decirles algo, es solamente una excusa. Eso no es suficiente. La idolatría entra sin que muchos, la gran mayoría, ni siquiera se da cuenta. ¿Qué es lo que dice el número 25, versículo 4? Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Quiénes? Los pastores. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Qué hay que hacer entonces? Ahorcar a esos pastores cobardes que no predican toda la palabra. Y hablando de pastores, estoy hablando del ministerio quíntuple. Amén. Gloria a Dios. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, ¿quiénes son los jueces? Ministros, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. ¿Qué es lo que tenía que hacer cada ministro? Ir a su propia familia. Por eso es que el profeta dice, usted hermano, usted padre, usted es el pastor de hogar. Ministros muriendo por doquier. En el tiempo de Moisés, claro. En el tiempo de Pablo, claro. Y en este tiempo también. Muriendo por doquier. ¿Pero por qué? Porque Dios le dio una orden a Moisés. Y Moisés, el profeta, lo habló, lo profetizó. ¿Qué dijo Moisés? Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Si se da cuenta, ellos eran familia, ellos eran hijos, eran nietos. Hubo una matanza espiritual. ¿A quienes mataron? A los idólatras, a los que cometieron fornicación. Le pregunto, ¿está eso en su Biblia? Claro que está en su Biblia. Entonces, ¿cuándo vienen las plagas? ¿Cuándo viene la muerte? ¿Cuándo viene la idolatría? Mire, ponga atención. ¿Cuándo fue?
cuando Josué estaba conquistando la tierra? ¿O vino cuando estaba Moisés todavía vivo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuándo viene la ira de Dios? ¿Qué pasó en el mensaje? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan dividido? ¿Por qué? Porque hubo una matanza, hubo muerte espiritual. Por eso es que hay tanta división en el mensaje. Por eso es que hay tanto pastor afeminado en los púlpitos. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven a decir a la congregación en qué está errado. Gloria a Dios para siempre. Entonces la plaga de muerte viene cuando la idolatría entra en medio del campamento y no lo saben. Y si es que lo saben, se hacen los lesos. Amén. Ahora la pregunta es, ¿y quién tiene que estar atento a esto? La Biblia dice los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? Los pastores. Porque, ¿por qué cree usted que el pastor es así de pesado? ¿Por qué cree usted que a veces a usted, hermano, hermana, el pastor llega un momento en que no le agrada? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Le voy a dar algunas citas de lo que dice el profeta. En el mensaje en el mensaje presumiendo, amén, predicado el año 62, dice, dama, dice, usted sabe que yo la amo, mi hermana, usted lo sabe, yo no me paro aquí a lastimarla, yo la amo, pero ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo allá en aquel día, sabiendo lo que enseña la Biblia y lo que deben hacer las damas? Yo sé que es la verdad. Ponga atención. Si el atalaya se sienta en el muro y ve al enemigo entre el pueblo, pero no les avisa, Dios dijo, demandaré la sangre de la mano del atalaya. Sigue diciendo, cuando los pastores les permiten cortarse el cabello. ¿Qué es lo que es cortarse el cabello en lo espiritual? Dejar de lado la palabra. Eso es cortarse el cabello. Aquí el hermano Branham está hablando de lo natural, pero vamos a tomar lo espiritual. Cuando los pastores les permiten cortarse el cabello y le dicen todo está bien. Ponga atención, ese pastor les está diciendo algo errado. Cuando les permite vestirse con ropa indecorosa, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es la vestimenta espiritual? La palabra, ¿ven? Y les dice, está bien todo eso. ¿Qué es lo que dice? Eso está mal. Otra cita, le voy a dar otra cita. El mundo cayéndose a pedazos, ya vamos a terminar. El mundo cayéndose a pedazos, dice, hace tiempo que las mujeres de este mundo, su virtud se inclinó a las diosas de las modas de Hollywood, siguiendo sus ejemplos, vistiéndose y comportándose como lo hacen algunas de esas estrellas de Hollywood. Muchas veces a esa manera impía e insinuante de vestirse se le considera moda en la iglesia. Ponga atención, dice, y los pastores detrás de los púlpitos no tienen el valor ni la fuerza del Espíritu Santo. Son como Lot, sentado allá, afligiendo su alma, porque decirle a la gente lo que está mal significa su comida.
Gloria a Dios para siempre. ¿De qué está hablando el profeta aquí? De los pastores asalariados, de aquellos que viven del diezmo. Usted sabe, hermano, hermana, el diezmo es una revelación, dice el profeta. Así que, y eso dice la Biblia. Así que yo no tengo idea quién diezma y quién no diezma, pero quiero decirles algo. Yo no me preocupo de quién diezma y quién no diezma. No tengo nada que ver en eso. Es por eso que yo soy libre para predicar. Es por eso que Jesucristo me ha hecho libre a mí. Les doy otro mensaje. Pero quería referirme un poquito a esto. ¿Se da cuenta de lo que dice el profeta? Yo me recuerdo, hermano, los años cuando estaba el rock and roll. Usted sabe, de pronto salieron las minifaldas y los tacos altos. ¿Cuántas mujeres usaron minifalda y tacos altos? Oh, hermano, era una moda. Toda mujer usó minifalda y taco alto. Incluso, ¿sabe dónde? En las iglesias. ¿Qué significa eso? Que esas mujeres, esas hermanas, no iban a adorar a Dios. Ellas iban a tener idolatría pagana. ¿Y qué pasaba con los hombres de esa iglesia? Empezaban a mirar a esas mujeres. ¿Qué estaba ocurriendo? Fornicación espiritual. Amén. Por eso es que aquí yo recalco siempre, hermanas, vigilen que su ropa no sea transparente, vigile que su ropa sea la adecuada, como lo enseñó el profeta, vigilen que su pelo sea largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso nos habla de cómo tiene que conducirse la iglesia en forma espiritual. Amén. En el mensaje Hebreos capítulo 7 dice lo siguiente: usted no tiene que clavarle un cuchillo por la espalda a un hombre para matarlo. Usted puede quebrar su carácter y matarlo matando su influencia. Hable mal de su pastor aquí, diga algo malo de él, y es como si le hubiese disparado al decir algo que no estaba correcto sobre él. Bueno, eso matará la influencia del pastor con el pueblo, y usted será culpable de eso. Gloria a Dios. Eso está en el mensaje capítulo 7. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasó? Mataron la influencia de Moisés. Amén. ¿Cómo la mataron? ¿Qué es lo que decía Coré? ¿Qué es lo que decía Natán? ¿Qué es lo que decía Abiliú? ¿Acaso nosotros también no somos santos? ¿Cómo solamente Moisés tiene el derecho de predicar? Empezaron, ¿qué? A matar la influencia. Lo que decía Moisés, ellos predicaban lo contrario. Lo que enseñaba Moisés, ellos se encargaban, ya sea en sus carpas, en sus casas, como quieran llamarle, ellos se encargaban de hablar en contra del siervo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el profeta aquí? Hablar de un pastor que está predicando la palabra correcta de Dios, sea familia, no sea familia, sea hermano, sea hermana, sea un joven, una señorita. Dice, eso es pegarle un balazo al ministro. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Matar la influencia. ¿De qué? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que estoy predicando esto, ¿ves? ¿Por qué? Porque los ministros allá en Israel, ellos, ¿qué hicieron cuando vieron estas cosas? Se quedaron callados. No hicieron nada al respecto. Ahí estaba Balaam con su iglesia. Los ministros vieron. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? No digamos nada. ¿Por qué? Porque necesitamos los diezmos, necesitamos las ofrendas. En el mensaje, ¿no te he enviado yo? Dice lo siguiente: el pastor debe ser un hombre de concepto humilde respecto a sí mismo, pero no tan humilde que no pueda ser como el Señor Jesucristo, que cuando vio que algo malo acontecía en la iglesia,
hizo un azote de cuerdas y lo selló del templo. Ahora, la iglesia de Dios es el juicio más elevado y ahora la iglesia de Dios es el juicio más elevado y el pastor es el orden más alto de la iglesia. Así que si a veces su pastor tiene que hacerle peso a la cosa, ámenlo más, porque él es un verdadero padre que intenta mantenerlo en línea, ya que está velando por su alma. El Espíritu Santo lo ha puesto por obispo de la iglesia. Hermano, hermana, ¿por qué leo estas cosas yo? ¿Por qué lo hago? Porque resulta que pueden venir gente, puede llegar gente, ¿ve? Y puede hablar cosas que empiezan a dividir al pueblo. Por eso es que el profeta de Dios dice, cuando habla un mensaje para la novia, él dice, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, únanse más. ¿Qué es lo que dice el profeta? Colóquense espalda con espalda y entonces saque su espada y enfrenten al enemigo. Amén. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Mire, voy a leerle Números, capítulo 25, versículo 6. Con esto termino para demostrarles algo. No, voy a saltar, voy a leer el versículo 14 al tiro. Voy a leer el 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y toda la congregación, mire, de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ya estaban descarados. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, era el nieto de Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Mire, ponga atención. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el sacerdote? Porque Fines era un sacerdote. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Fines? Pescar una lanza y matarlos. ¿A quién mató? A un príncipe y a una princesa. ¿Dónde sale eso? Número 24, número 25, versículo 14 dice, ponga atención, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri. ¿Qué significa Zimri? Mire, ponga atención, significa digno de alabanza, significa cantante. Él pertenecía ahí al coro, hermanos. Eso significa Zimri. Hijo de Salú. ¿Quién es Salú? Jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea, Zimri era un príncipe. Amén. Dice el versículo 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi. Mire, ponga atención. ¿Qué significa el nombre Cosbi? El nombre Cosbi significa mentirosa. Y no tan solo significa Cosbi mentirosa. ¿Sabe lo que también significa? Exuberante. ¿Usted sabe lo que significa una mujer exuberante? Que le gusta mostrar su cuerpo para que los demás la codicien. Eso es Cosbi. Hay muchas Cosbis en las iglesias. Mujeres exuberantes. ¿Quién era Cosbi? Hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude, hermano, hermana.
El Espíritu Santo está en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que no cometamos errores, hermano. Estamos en un tiempo muy difícil, donde solamente aquella persona que tiene el sello de Dios va a ser arrebatado. Hermano, hermana, tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos, tenemos que entrar en oración, tenemos que orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos. ¿Para qué? Para que cuando venga el día de la tentación, no caigan en tentación. Usted que es un baluarte espiritual, entonces parece firme con la palabra. No permita nada en su hogar, porque usted es pastor de hogar, usted es pastor de familia. Usted el día de mañana no se va a poder quejar si usted no se para por Dios. Así que Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. El día de mañana vamos a continuar con este mensaje. Recuerde, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Escapando a la plaga de la idolatría. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Todos adoraron a la imagen, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermano, hermana, nosotros que tenemos el sello de Dios, nuestros nombres, ¿dónde están? Escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana, un gran shalom. Hermano Guillermo, continúe con el servicio, pero antes vamos a orar al Señor.